Hermano presidente de la República de Colombia, hermano Gustavo Petro, hermano secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hermanos jefes de delegación, ministros, ministras, delegadas y delegados, embajadores, embajadoras, representantes de organismos internacionales, representantes de los movimientos sociales, representantes de los pueblos originarios, juventud rebelde. Los pueblos originarios andino-amazónicos son guardianes milenarios del sello seco de la información genética natural, de la quinoa, maíz, trigo, de los camélidos de altura, de la sagrada hoja de coca y de muchas plantas medicinales, entre otros. Esto significa defender los derechos propietarios sobre la información genética natural de los bienes entregados a los pueblos andino-amazónicos por la gran genetista Madre Tierra. Significa establecer un mecanismo multilateral con capacidad de obtener y fiscalizar los beneficios que se deriven de los derechos propietarios sobre la información genética natural de los bienes otorgados a los pueblos andino-amazónicos por la gran genetista Madre Tierra, así como la participación justa en los beneficios que se deriven de la IDS. Como vicepresidente, me preocupa que el multilateralismo sea más retórica que acción y que los avances que se logran no tienen el poder de cambiar la realidad. Y como originario, heredero de las culturas ancestrales y milenarios, protesto que las naciones originarias sean todavía llamadas pueblos indígenas y exhibidos como exóticos especímenes en las vitrinas, a la vez que se les niega su propia epistemología, gnosiología, pedagogía, métodos y metodologías. Como hijo de la Madre Tierra, denuncio que todavía vivimos en un mundo donde la tierra es un objeto y una mercancía, donde el egocentrismo, el antropocentrismo, el eurocentrismo, capitalismo y modernismo siguen imponiendo su modelo de desarrollo que ha puesto en riesgo el planeta y es la culpable de la existencia de la pobreza en el mundo. Las convenciones refuerzan un sistema injusto y inequitativo que no es capaz de incidir sobre las causas estructurales que han herido de muerte el planeta Tierra o nuestra Pachamama. Si la Madre Tierra pudiera hablar, nos exigiría asumir conciencia sobre el matricidio del que somos autores directos y conscientes. Si las aves, peces, reptiles y mamíferos pudieran hablar, nos juzgarían por la extinción masiva de especies y animales que no tienen retorno. Si los ríos pudieran hablar, nos juzgarían por los ríos contaminados en el mundo. Si los océanos pudieran hablar, nos juzgarían por los millones de toneladas de basura y residuos plásticos que cubren los océanos. Si el espacio pudiera hablar, nos juzgaría por la chatarra espacial que circula alrededor del planeta. Si la Madre Tierra pudiera hablar, nos juzgaría por el incremento de temperatura global que pone en riesgo la existencia de todos los seres que habitamos nuestro planeta. Nuestros pueblos exigen
un despertar de conciencia, un camino de horizonte de vida y retomar el camino de la complementariedad, equilibrio y armonía. Estamos viviendo en un tiempo que en la teoría del caos se llama punto de bifurcación. Los países y los pueblos tenemos que elegir entre estos dos caminos. El primero es el horizonte de vida basado en las visiones de las naciones y pueblos originarios y el cosmobiocentrismo, donde caminamos respetando las leyes de la madre tierra, de la madre naturaleza. El segundo es el paradigma occidental basado en el capitalismo y la modernidad, que como dos caras de la misma moneda son parte de un solo proyecto civilizatorio exponencial de dominación del planeta que ha provocado la destrucción de la biodiversidad y la crisis climática. Durante mucho tiempo, la Convención de Diversidad Biológica ha estado centrada en el paradigma civilizatorio occidental, antropocéntrico, pero eso está empezando a cambiar. Con la aprobación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, se ha dado un paso muy importante para reencauzar al mundo hacia el camino de la cultura de la vida, en el reconocimiento del vivir bien, en armonía con la Madre Tierra, de los derechos de la naturaleza y de la Madre Tierra, de las acciones centradas en la Madre Tierra, de los enfoques no basados en los mercados y el pleno reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos originarios. Sin embargo, los poderosos del mundo, las corporaciones transnacionales, los operadores políticos del Occidente se niegan a escuchar, a entender y asumir acciones para avanzar en el camino de la cultura de la vida, simplemente para no perder sus privilegios. Muchos países están en la locura de la radicalización antropocéntrica con la inteligencia artificial y la transición hacia la vida sintética de laboratorio que nace de las secuencias digitales de información, de los recursos genéticos y de la biotecnología y de la biología sintética. En lugar de abrir sus mentes y corazones a la crianza de la vida, se atrincheran en los antivalores de la modernidad y en la distopía del transhumanismo. Por todo ello, queremos reflexionar a los gobiernos del mundo, a los organismos internacionales, a los laboratorios privados que se han formado con impuestos de los pueblos y han privatizado el conocimiento, que para los hijos de la gran madre genetista no existen los derechos humanos emancipados y independizados de los derechos de la madre tierra, que mientras el mundo no reconozca a la madre tierra como sujeto de derechos, no habrá paz con la naturaleza. Esperemos que esta COP16 pueda apostar seriamente por el camino del vivir bien, en armonía con la Madre Tierra. Compartimos totalmente las reflexiones de nuestro presidente Petro, que nos ha hecho pensar en esta COP, porque el verdadero líder es aquel líder que no impone su pensamiento, es aquel líder que hace pensar a su pueblo. Y el presidente Petro me hizo pensar, y esto comparto plenamente, que necesitamos otra manera de producir. Pero no solamente necesitamos otra manera de producir, necesitamos otra manera de hacer política, necesitamos
otra manera de gobernar. Y esta otra manera de gobernar, de hacer política, de producir, es para nosotros fundamentalmente partiendo de nuestras raíces. Solo reconociendo nuestras raíces, la humanidad será libre. Negándose a sí misma, seguirá siendo dominada, sometida, humillada y manipulada. Muchas gracias. Jayaya la Pachamama, Jayaya Madre Tierra, Jayaya los pueblos del mundo.